En esta oportunidad escucharemos las palabras del profesor Williams Figueroa, profesor de Química, adscrito al Departamento de Ciencias Naturales. Es para nosotros un placer, profesor, compartir con usted en este espacio, donde se pretende hacer llegar a los estudiantes de forma sencilla los aspectos relevantes de la historia de la química. Bien, para hablar bueno, Imelda, gracias por tu invitación, gracias por tomarme en cuenta para tratar de llevarles algún conocimiento referido a la química de forma sencilla, como tú lo planteas. Y bueno, de los orígenes de la química nosotros tenemos necesariamente que hablar de la alquimia, esa ciencia que se configuró más adelante como la química. Tuvo sus inicios en esa corriente que se llamó la alquimia. Bueno, la alquimia, te puedo decir de ella que tiene su evidencia de surgimiento cuando Andrea Livius en 1597 plantea allí o publica lo que son los procedimientos y resultados de esa química de la época del Renacimiento. Y básicamente lo que se creía que era la alquimia es que era una especie de magia natural, ¿verdad? De la cual surgían algunos elementos, de la cual aparecían algunos gases. Como era una química tradicional, una química que se trabajaba, digamos que rudimentariamente, con lo que pudiese ser después la aproximación a lo que conocemos como materiales y reactivos. Al principio se utilizaba cualquier dispositivo de los que contaban ellos, rudimentarios y artesanales, y por eso se pensaba que con la aparición de un color era la aparición de algo mágico. Entonces siempre se relacionó la alquimia con el tema de una magia natural. La historia de la química o la historia de cualquier ciencia posibilita al docente, en el caso de que fuese para enseñar o para aprender, posibilita el hecho de aclarar algunos fenómenos que ocurrieron y que esos fenómenos permiten de una u otra forma la comprensión del fenómeno como tal que se esté estudiando. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a estudiar temas de la química, uno de los primeros temas que nosotros estudiamos son los modelos atómicos o las teorías atómicas. Para explicar esas teorías atómicas, nosotros tenemos que comenzar con la concepción del átomo de Dalton, incluso, que planteaba algunas premisas que posteriormente la misma evolución de la química como ciencia, digamos que catalogó como algunos o postulados que eran incorrectos, como por ejemplo pensar en que el átomo es indivisible e indestructible. Básicamente esa era la premisa de Dalton. Y nosotros, con el conocimiento del átomo de hoy día, sabemos que el átomo tiene otras partículas más pequeñas que las llamamos partículas subatómicas, donde ubicamos a los electrones, a los neutrones y a los protones. Pero nosotros tuvimos que estudiar Dalton, tuvimos que estudiar esa concepción del átomo como un pastel con cerezas incrustadas para poder de alguna forma comprender esa situación. Porque cuando nosotros hablamos desde el punto de vista didáctico del tema de la modelización, que es muy importante, repito, para poder comprender esos fenómenos que son complejos y abstractos. Entonces, cuando nosotros modelizamos para tratar de darle una explicación a un fenómeno, y en ese momento, con los recursos tecnológicos, incluso con los recursos de básicamente la observación, que era lo que esos científicos como Dalton tenían en ese momento, a esas conclusiones, a esos niveles de conclusiones eran que podían ellos llegar. Recuérdate que no es lo mismo imaginarse en un espacio donde no existe ni siquiera un microscopio para tratar de ver más allá, sino que sencillamente era mucho de imaginación, era mucho de pensar el por qué ocurría tal cosa, era mucho de filosofar sobre ciencias. Y al filosofar sobre ciencias, yo lo que hago es plantearme vivir en modo de pregunta, decir por qué ocurre esto, entonces tratar de dar una explicación desde la lógica y desde la razón, que era lo que en ese tiempo histórico era lo que predominaba,
Recordemos que en la época de Dalton la ciencia que predominaba era una ciencia positivista, basada en la razón, en evidencias empíricas y en fenómenos observables que pudiesen darle una explicación a un fenómeno que yo esté tratando de explicar o de interpretar. Entonces, el tema de enseñar mediante lo histórico de un fenómeno me hace que yo vaya teniendo una comprensión real de por qué ocurre ese fenómeno. ¿Por qué? Porque el fenómeno, fíjate que aquí ocurre algo interesante. El modelo como representación mental va generando eso en el sujeto, en este caso en el estudiante, va generando la posibilidad de que en su mente cuando a él se le dice átomo, piense en el modelo atómico de Bohr, el modelo atómico que Bohr planteaba de una especie de un núcleo centro que alrededor tenía unas órbitas elípticas en las que giraban esas partículas que se conocían como electrones y que además tenían cada uno de ellos los protones, los electrones y ese núcleo central. Allí él podía ubicar o planteaba la ubicación de ciertas estructuras atómicas. Lo hacía incluso influenciado por otras ciencias, como por ejemplo la astronomía. ¿Por qué? Porque recordemos que también el arte, la ciencia era vista como un arte en esa época. Entonces es por esa razón que tú podías encontrar científicos como Bohr, que también eran filósofos, que también eran artistas, que también pintaban. Entonces eso hacía como una ciencia más integral. Entonces es importante que nosotros tengamos un modelo a través del cual expliquemos un fenómeno para que el estudiante forme en su estructura mental ese modelo y pueda de alguna forma dar explicación a cualquier fenómeno. O la epistemología de la química desde lo histórico. Bueno, profesor William, esto es todo. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en otra oportunidad.